Y entonces yo me sentí como, a los 16 años, pues yo me sentí como, ¿y esto qué es? ¿Esto con qué se come? ¿Esto cómo, qué se hace con esto? Y me sentía confundido porque yo decía, pero si Dios sabe que yo, ahora sí que apenas hace poquito estaba haciendo cosas malas, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me está hablando de que me escoge, de que me ama, de que Él tiene propósitos para mí, de que Él tiene planes para mí? Y sería extenso quizás hablar de varias cosas que Dios me habló proféticamente en ese tiempo, porque fueron de las primeras veces, o la primera vez que yo escuché que Él me llamaba para algo grande. Me acuerdo que me habló mucho eso. Yo te he llamado para algo grande. Y me habló, vas a estar delante de personas, vas a enseñar, vas a predicar la palabra, vas a ir a lugares. Y pues yo escuché eso, yo me acuerdo que me quebranté mucho, doblé mis rodillas y solamente escuché todo lo que se me dijo en aquel momento, a los 16 años, Ángel. Y les he contado de 3 etapas. Luego, ¿qué edad dijiste que tienes? 17 años. A los 17 años, entre los 16 y los 17 años, fue cuando me fui con mi papá a Huehuetoca a apoyarlo en el comienzo de la iglesia allá. Y a esa edad, Andresito, caminando yo en Huehuetoca, se me paraban muchachos allá en el pueblo para ofenderme, para escupirme, para decirme leperada y media, para retarme a golpes. Me tiraron golpes y siempre se me ponían 3, 4 y yo aguantaba y aguantaba y aguantaba. Nunca me fui a golpes con nadie, nunca intenté agredir a nadie, aguantando, pero empezando a conocer a esa edad, hijo, empezando a conocer lo que significa sufrir afrenta por causa del evangelio. Porque yo llegaba a mi casa y yo decía, pero ¿yo qué estoy haciendo? Si yo no les estoy haciendo nada mal a estos cuates. Es más, ni los conozco, pero solo porque empezaron a escuchar que al pueblo había llegado un pastor y que había un grupo de cristianos y empezamos a sufrir persecución. Ya lo he platicado en otras ocasiones, esos episodios que a veces uno escucha de gente que vive en África, o de gente que vive en lugares alejados, en Chiapas, etcétera. Pues a nosotros nos tocó vivirlo aquí cerquita, ¿no? Huehuetoca está a 1 hora y cuarto, 1 hora 20 de aquí de la ciudad. Pero a esa edad, aguantar todo eso, aguantar ¿cómo se dice? La presión de que te estén ahí queriendo provocar, las provocaciones. Y ahí estuve. ¿Quién tiene 20 años? Rafa. Hermanos, por favor, no sean mentirosos. 20. Rafa, fíjense. 16, ya platiqué. 17, 18, 19, anduve ahí en todo eso. A los 20 años, llega un ministro de Dios a la casa y le dice a mi papá, Gabriel, yo he orado mucho y tengo en mi corazón el testimonio de que Oscar se vaya a preparar al seminario, porque él tiene un llamado. Y yo me acuerdo, a veces me llegan esos recuerdos, yo recuerdo el rostro de mi papá, un poco así como desencajado, porque yo en ese tiempo, como se dice coloquialmente, pues era su brazo derecho. Y recuerdo que él me dijo, yo no le voy a negar a Dios lo que es de él. Y si Dios le dio y le hizo un llamado, él habló conmigo y me dijo, hijo, si tú tienes en tu corazón el testimonio de que tienes un llamado, obedece a Dios. Y por mí, no te preocupes. Y no saben ustedes cómo me dolió.
muchísimo me dolió, porque ver a mi papá en una etapa muy complicada, muy complicada, una etapa donde a veces no teníamos ni siquiera para comer, muy complicada, y ver a mi papá desprenderse de un hijo, porque después lo entendí. Después dije, mi papá hizo lo que hizo Abraham, ofrendó a su hijo, le dijo a Dios, no te lo voy a negar, y me soltó. También eso años después me ha impactado mucho eso, porque como que no lo había entendido antes. No sé si me explico, no lo había entendido antes. Yo simplemente yo decía, pues los planes de Dios son los planes de Dios y ya. Pero después, cuando he pensado todo eso, yo digo, que un padre tome a uno de sus hijos, que lo está apoyando al 100% y que lo suelte. Y mi papá, eso fue lo que hizo. Me dijo, hijo, sírvele a Dios. Y me soltó. Tenía 20 años, Rafa, cuando pasó eso, la edad que tú tienes. Y desde los 20 años entré a un seminario, me empecé a preparar. Desde esa edad, 2 años antes, pero desde esa edad empecé yo a ir a casas para enseñar la palabra de Dios. La primera célula, que así se menciona en muchos lugares, la primera célula a la que empecé a ir, justamente estaba muy cerquita de aquí, a unas calles de aquí. Una casa, pues esta zona la recuerdo perfectamente bien, porque pues veníamos cada 8 días a una casa que está aquí en la colonia, que está de este lado, y se reunía un buen grupo de personas, y ahí comenzamos a alabar a Dios, a cantar, a enseñar la palabra de Dios desde los 20 años. Y estoy hablando de todo esto, hermanos, porque dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada. Estoy leyendo el Salmo 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y esa frase, esa palabra, la he traído en mi corazón por varios meses. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno empieza a crecer, uno empieza a sentir que uno es dueño de sí mismo. De hecho, eso es parte de lo que hace que uno empiece a tomar decisiones a veces muy imprudentes, a veces muy alocadas, a veces muy incorrectas, porque uno siente que es dueño de sí mismo. Y esta frase me ha tenido por meses y meses y meses rondando mi corazón, porque no sé si recuerdan que hace unos meses yo les platiqué a ustedes que en un sueño Dios me habló, y así me despertó el Señor y me dijo, enséñales a los niños, enséñales a los adolescentes, enséñales a los jóvenes a amarme, enséñale a la iglesia a amarme a mí. Y a veces uno empieza a sentir como que uno es dueño de sí mismo. Por eso empieza uno a confundir lo que es, digamos, lo que son los procesos naturales de desarrollo, de crecimiento. Empieza uno a confundirse entre eso y el famoso no te metas con mi vida. Empieza uno a luchar y a confundirse entre el yo ya estoy grande, entre el yo sé lo que hago. No, ¿sabes qué? Te digo con todo respeto, hermanos, a veces tenemos 50, 60 años y todavía no sabemos lo que hacemos.
A veces tenemos 40, 30, 50 años y andamos con unas imprudencias, con unos arrebatos terribles, con unas decisiones totalmente fuera de lugar, porque nos creemos dueños de nosotros mismos. Y esta palabra me ha confrontado mucho. Herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son de Dios, son de Él. Y cuando Él los da, cuando Él los hace llegar a la casa, si los padres entendemos este principio, entenderemos que somos administradores y que tenemos que darle cuentas a Dios. Tenemos que presentar a nuestros hijos delante de Dios. A veces uno se siente tan orgulloso porque yo educo a mi hijo así, yo educo a mi hijo asá. Edúcalo en el temor de Dios. Edúcalo en el temor del Señor. No es que para que no se enoje, perdóname hermano, no cometas el error de caer en esa postura de que no, es que para que no se enoje. Porque lo que vamos a estar haciendo en las semanas siguientes, cuando estemos en esta clase, voy a tomar algunas, no muchas, pero algunos momentos de estos, para que veamos algunos casos de todo lo que sucede en la familia o en las familias cuando nosotros no tomamos decisiones correctas, como padres y como hijos. Porque déjenme terminar esta reflexión solamente yendo a este punto. ¿A cuántas personas Dios ha llamado? A muchas. A mí me llamó. Y saben que yo tengo tan claro, yo tenía muchos sueños, muchos anhelos en mi corazón. Yo quería estudiar ingeniería mecánica, no sé si sabían eso, pero era una ilusión que yo tenía. Yo quería estudiar eso, ingeniería mecánica. Y después tenía otros anhelos, otros sueños de hacer otras cosas. Y cuando yo escuché al Señor decir, yo te he llamado para que seas mi siervo, para que me sirvas todos los días de tu vida. Y así me habló el Señor. Yo recuerdo muy claramente eso. Yo te llamo para que me sirvas de tiempo completo. Y saben que aún esas afrentas uno las sufre, porque hay personas que a veces tachan a los pastores que trabajan de tiempo completo como abusivos, como flojos, como aprovechados, como manipuladores. A veces la gente no sabe, a veces la gente no entiende todo lo que implica entregarse al ministerio y servir al ministerio. A veces la gente no sabe, no tiene idea de las horas que uno invierte, de todo lo que uno tiene que renunciar o dejar para servir al Señor. Pero hoy voy a concluir aquí, pero solo para decir, imagínense cómo Dios empieza a obrar desde edades tan tempranas y luego en las etapas de nuestra vida Él va teniendo el cuidado, así como lo he contado hoy, y lo quise contar a manera de testimonio, pero también para poner un poco una base para hablar de esto. Herencia de Jehová son los hijos. Tus hijos son herencia de Dios. Tus hijos, tus hijas. No importa si tu hijito, tu hijita tiene 1 año, o tiene 8, o tiene 5, o tiene 15, o tiene 3, o tiene 20, o tiene 40, o tiene 50, o tiene 60, no importa. Herencia de Jehová son los hijos. Y vamos a estar hablando
un poco de esto, de los hijos, porque la palabra de Dios es hermosa y nos enseña, nos da lineamientos para la vida. Y me gustaría mucho que nos pongamos en pie y que concluyamos este momento orando. Y así específicamente quiero invitarles que hagamos una oración, pero en dos sentidos. Si tú eres un hijo, todos somos hijos, y en algún momento reconoces cosas que no has atendido para con tus padres, pidamos perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Porque uno de los mandamientos que son enfáticos en las Escrituras es: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Después hablaremos con calma de eso, porque a veces uno tiene un poco confundido eso, lo que es honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces hay que pedirle perdón a Dios. Y la segunda cosa, si tú eres un padre y reconoces que tus hijos no precisamente andan en el temor de Dios, clámale a Él. Clámale a Él por ellos. Porque tú como padre, nosotros como padres, le vamos a presentar las cuentas a Dios y le vamos a decir: Señor, estos son nuestros hijos y esto hicieron nuestros hijos. ¿Les parece? Sí. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias por tu palabra en este precioso Salmo 127. Padre, perdónanos, porque como hijos seguramente hemos desoído, seguramente hemos desatendido, seguramente hemos llegado a caer en esas actitudes o en esas posturas, en esas decisiones de sentir que somos dueños de nosotros mismos, confundiendo lo que es un proceso natural, que en tu mano es precioso, que en tu mano es hermoso, porque tú eres quien nos vas llevando de gracia en gracia, nos vas llevando también de gloria en gloria, y nos vas llevando en la gloria de la edad, en la gloria de las etapas, y en cada edad y en cada etapa, Señor, tú tienes cosas maravillosas para cada uno de nosotros. A veces nos hemos querido apresurar, a veces hemos actuado con arrebato, a veces hemos actuado hasta con una actitud rebelde, desafiante en nuestro corazón. Perdónanos por eso, porque cuando uno decide conducirse de esa manera, no lo vemos en el momento en que lo estamos haciendo, no lo vemos, pero hay demasiado quebranto, hay tratos durísimos que vienen a nuestra vida cuando decidimos mal, cuando elegimos incorrectamente, cuando elegimos según nuestra voluntad, cuando hacemos a un lado completamente tu voluntad. No nos damos cuenta hacia dónde vamos, no nos damos cuenta cómo nos paramos así como en un precipicio. Perdónanos, Padre, y ayúdanos para poder honrar verdaderamente esa figura que tú o ese diseño que tú estableciste, el diseño de los padres, el diseño de la paternidad. Danos esa gracia de poderla honrar, y aún danos la gracia de que no importa la edad que nuestros hijos tengan, podamos nosotros seguir haciendo la labor que nos has llamado a hacer, seguirlos llevando a ti, seguirlos llevando a ti, seguirlos llevando a ti. Yo bendigo en el nombre de Jesús en esta hora a las familias que estamos aquí representadas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque creo que hemos venido entendiendo que no hay mejor forma de vivir sino rindiendo nuestra vida a ti como familia. Claro, en lo personal también, pero como familia. Y aquí están las familias, Padre, delante de ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Si está tu hijito, tu hijita, voltea con él, con ella y dile: tú eres una herencia de Dios. Dile eso. De Dios. Eres una herencia de Dios. Amén. Bendiciones.